Estábamos haciendo un poco de historia, comentando cómo en la segunda mitad del siglo XX, bueno, previo al término de la primera mitad de 1940-1938, se hizo la expropiación petrolera. México inició un proceso de, ya que exportando el petróleo se lo robaban, decían que no lo embargaban, se decidió usarlo para el desarrollo interno del país. Entonces, todo el proceso de industrialización que se llevó a cabo, sobre todo hacia los años 50 del siglo XX, tuvo como palanca de desarrollo a Petróleos Mexicanos. La empresa más importante del país era Ferrocarriles Nacionales de México, pero Petróleos Mexicanos poco a poco se fue convirtiendo en la palanca de desarrollo más poderoso del país. Le dio al país el 40% del presupuesto nacional, pero además de eso puso combustibles para el desarrollo industrial a precios muy bajos, y se hizo todo ese proceso que se llamó de sustitución de importaciones. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó desde hace un par de semanas un acuerdo que hoy fue revisado con el sector empresarial en esta línea, previendo que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, hiciera valer su amenaza de imponer los aranceles, lo que ha hecho a Canadá, a China de 10%, cada país verá la forma de responder. Ha dicho también el presidente de los Estados Unidos que si se le responde con aranceles, él incrementará más los propios. Más allá de la repercusión que va a tener en la economía estadounidense, que se puede especular que sea mucha, poca o regular, algunos panistas han planteado la asimetría que efectivamente existe entre nuestras economías y que por lo tanto el impacto para nosotros puede ser mucho más fuerte. Nuestra economía ha demostrado ser muy fuerte. Ha tenido dificultades muy importantes. El gobierno de Estados Unidos, su economía ha tenido un deterioro muy grande, y el país, con las políticas que impulsó el compañero presidente López Obrador, no sufrió ningún impacto negativo como sí pasaba en la época de los gobiernos neoliberales, que generaron una dependencia económica de tal magnitud que cada problema que vivía la economía estadounidense tenía una repercusión brutal. Hasta había un refrán que decía que cuando a Estados Unidos le daba gripe, a nosotros nos daba pulmonía. No fue así durante todo el gobierno. Nosotros debemos aprovechar esta crisis que va a generar las medidas impuestas por Donald Trump. Este impacto es un golpe. Hay 25% de aranceles a México, Canadá, y 10% a China. ¿En qué rubros? Eso es lo que no se sabe. Todavía no se puede medir el impacto de esa decisión, porque se sigue especulando sobre cuáles son los ramos en que esos aranceles van a imponer. Esos aranceles son ilegales por dos razones, tanto porque la propia ONU, que cada vez sus palabras valen menos, por importantes que sean sus decisiones, determinó en diciembre, como lo leí hace poco en la Comisión Permanente y en su momento en el Pleno de la Cámara de Senadores, determinó que ese tipo de medidas unilaterales que dificultaban el comercio eran además ilegales, inhumanas, porque repercutían en los sectores más vulnerables de las sociedades, sobre todo si eran países en desarrollo, y que estaban absolutamente prohibidos, que deberían evitarse, que eran repudiables, que todas estas argumentaciones que al gobierno de Estados Unidos le tienen absolutamente sin cuidado. ¿Qué hacer frente a este escenario? Primero, como lo ha dicho la compañera presidenta, estar en absoluta calma. El país tiene lo más importante, que es un pueblo muy trabajador, y no se construye riqueza sin el trabajo. La única manera de producir riqueza es con el trabajo, no hay ninguna otra manera. O sea, hay formas para apropiarse de la riqueza, pero la producción de riqueza solo se realiza con el trabajo, y nuestro pueblo es muy trabajador. Hay una unidad de todos los sectores productivos del país. La oposición regatea esa unidad, celebra las sanciones. Ya salió Alejandro Moreno, canalla, a respaldar el discurso falso del presidente Trump, que dice que esas medidas son por el tráfico de fentanilo. El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que ha sido tan activo de inmediato en perseguir a los migrantes como si de criminales se tratara, no ha movido un dedo para desmantelar a los grupos de distribución de droga en los Estados Unidos. Insisto que es profundamente hipócrita, porque ni toca como un tema de salud pública el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, y por otra parte sigue haciéndose la vista gorda con el tráfico ilegal de armas hacia los grupos criminales en México.
Entonces es un pretexto, es lo que quiero decir. No, el fentanilo es un pretexto y que Alejandro Moreno haya salido a respaldarlo, y no dudo que los panistas también lo hagan. Acredita pues que son fieles herederos de los conservadores que fueron a buscar apoyo de Napoleón III y traer a Maximiliano, o de quienes han apostado siempre en contra del pueblo y de la patria que existe. Estoy leyendo este libro, El arado y la espada. Sectores muy conservadores del pueblo griego, inclusive, no solo sectores poderosos económicamente, apoyaron el fascismo primero alemán y luego el que se quedó después de la Segunda Guerra Mundial, impuesto por el admirado Winston Churchill. Entonces, siempre ha habido, aún en el pueblo mismo, un sector conservador que impulsa estos más nefastos nefastas visiones racistas, clasistas. O sea, la persecución a los migrantes es infame en un país de migrantes, donde efectivamente ha habido manifestaciones de pueblos nativos originarios que son los únicos que efectivamente sus generaciones anteriores, sus ancestros, ahí estaban. Los demás llegaron todos de fuera. Primero, yo creo que quienes votaron por Trump, ya atacó Somalia, me están poniendo también, quienes votaron por Trump tienen que tener en claro que se equivocaron y que tienen que hacer algo para tratar de contener el daño. O sea, tienen que reconocer que la decisión que adoptaron es contraria a sus propios intereses y tienen que sumarse a los migrantes, a las personas migrantes que llevan décadas en Estados Unidos y que tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos. A ver, Donald Trump lo que pretende es efectivamente volver a hacer de Estados Unidos un país productor y que se convierta en el proveedor de toda los bienes que se consumen en su país y en el mundo, que vuelva a ser la fábrica del mundo como lo es China en este momento. Pero a Donald Trump le escapan varios detalles en su visión. Primero, pues que con las reglas que ellos pusieron, efectivamente a final del siglo XIX, principio del siglo XX, llegó mucha gente de Europa y muchos anglosajones a Estados Unidos y hacían los trabajos más humildes, en el campo, luego en las industrias, en las actividades duras. Los migrantes son siempre los que meten el hombro y los que aceptan los trabajos más duros. Hoy, esas personas, sus descendientes, son los que se asumen con la visión de Trump como los verdaderos norteamericanos. Van a ser esas personas los trabajos más humildes de servicio, de cultivo, de producción en las fábricas, de construcción. Lo que Trump quiere es efectivamente hacer de la economía estadounidense una economía muy poderosa. Entonces toma como pretexto el tema de las drogas para cerrar sus fronteras a la producción del exterior, para dificultar el ingreso de mercadería. Son medidas proteccionistas, así se llaman, que supuestamente los que apostaban al mercado y a la globalización decían que no había otro camino. Bueno, pues Donald Trump quiere retrotraer ese camino y quiere volver a lo que fue la economía de Estados Unidos en el siglo XX. Lo de la droga es pretexto. Canadá, con el tema del fentanilo, China a lo mejor, y le pone 10% a sus mercaderías, a nosotros 25%, y a Canadá 25%. Está entrando la droga, el fentanilo, por Canadá. ¿Y por qué no cuidan sus fronteras en vez de poner aranceles? Él está en una visión racista, en una visión infame, se llama fascismo, es un resurgimiento del fascismo. Y ese tipo de políticas han sido apoyadas por los pueblos, en Italia, en Alemania, así fue, en Grecia, en muchos lugares, ahora en Estados Unidos, en Ecuador, en El Salvador, por poner algunos ejemplos. Entonces, yo creo que es correcta la decisión de la compañera presidenta, primero de actuar con tranquilidad, segundo de actuar con firmeza, tercero de impulsar ese plan de sustitución de importaciones, que, pues que frente al cierre de Estados Unidos, pues nosotros haremos en los hechos lo propio, que es producir y dar respuesta a nuestras propias necesidades, dejar de consumir productos del exterior, sobre todo Estados Unidos, producir nuestra propia producción, valga la redundancia, lo que requerimos, sobre todo en materia de alimentos. Yo he insistido en la posición verdaderamente vulnerable en que nos pusieron los gobiernos neoliberales
de importar los alimentos. O sea, ¿qué pasa si cierra la frontera y deja de exportarnos alimentos a Estados Unidos? Pues eso sí que sería gravísimo, olvídate los aranceles. Y en esa posición nos pusieron. ¿Qué? Si te vas a los BRICS, vas a cambiar a quién te venda los alimentos en vez de producirlos tú. Quieren reconocer su error. No quieren reconocer su error. Kamala Harris no hubiera hecho esto. No hubiera ido contra el TEMEC. No hubiera impuesto aranceles. No habría hecho esto. Perdón, no habría hecho esto. O sea, es falso. Biden no hizo esto. O sea, no quieren reconocer que se equivocaron. Son lo mismo. No. O sea, es el ascenso del fascismo y como pasa con los pueblos, lo apoyan. Y encima, o sea, hay que responsabilizarse. Y responsabilizarse no es que se sientan culpables. Responsabilizarse no es que digan, uy, que no, es que ayuden a recomponer estas cosas. Porque el pueblo de México en Estados Unidos va a jugar un papel muy importante si lo decide. Esto que está empezando en un pueblo modesto, Estados Unidos, ya no olvidé, ya no recuerdo el nombre, que van a cerrar el lunes en protesta. Pues debería hacer un paro general en el país, particularmente de los migrantes. Trabajan duro todo el tiempo, necesitan trabajar todos los días, algún ahorro por modesto que sea debe haber, reducir gastos, e ir un día esta semana, 2 días la siguiente, 3 días la siguiente, mostrar fuerza, músculo, también buscar doblegar al gobierno de los Estados Unidos. Lo del boicot es una buena idea. Yo no sé qué impacto pueda tener, es una empresa más, una empresa muy importante, poderosa, pero una empresa más finalmente de Estados Unidos, que es símbolo de Estados Unidos, la Coca-Cola. Han estado convocando porque parece ser que la Coca-Cola puso dedo a los migrantes en su empresa. Entonces dicen, con razón no consumamos. A ver, pues nos hacemos hasta un favor en nuestra salud. Es una medida. Somos el principal consumidor de refrescos del mundo. Y la Coca-Cola es evidente que es el refresco que más se consume. Y sé lo difícil que es. A mí me costó lo suyo dejar la Coca-Cola. Pero es veneno puro. No usa ni siquiera azúcar. Le han hecho una propaganda terrible a el azúcar. Y resulta que se usa, ya lo he dicho cualquier cantidad de veces, se me fue el nombre del salte del maíz, alta fructosa, que es brutalmente lesivo para la salud y que buena parte de la obesidad mórbida de la niñez de los adultos tiene que ver con el consumo de Coca-Cola. Volver a las aguas frescas con azúcar. No, es que me voy a cuidar, no, con azúcar morena. Es mucho más sano. Cuando yo era niño comíamos con manteca, se cocinaba con manteca. Le hicieron una propaganda feroz, que era dañino, que era lesivo, de sabor inclusive mucho mejor. Bueno, resulta que los aceites que se usan, a excepción del aceite de oliva, son terriblemente lesivos a la salud. La verdad es que está generando una crisis y una tensión interna en el propio Estados Unidos. O sea, hay sectores de la población que se sienten avergonzados por lo que está haciendo su gobierno, que van a resultar afectados por lo que está haciendo su gobierno, que van a generar una inflación de entrada, un encarecimiento a ambos lados, en ambos países, un encarecimiento de los productos. Pues, tú le pones 20% aranceles, 25%, pues simplemente la posibilidad de que mínimo se incrementen los precios de las cosas 25% pues es de sentido común. Se entendería, pero clarito, ¿no? Hoy los subsidios que el país tiene a la gasolina, por ejemplo, pues juegan un papel importantísimo, por más que la derecha esté de intrigante diciendo que los gasolinazos y todas sus necedades. Hoy la oposición ha decidido asumir un papel de traidores al pueblo. Lamentable, torpe, miope. O sea, pues no les importa, hombre. No les importa. Ellos quieren regresar al poder, quieren volver a lo que eran. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. No se quieren dar cuenta de la conciencia de nuestro pueblo y no se quieren dar cuenta del momento que se está viviendo, tan importante. Hay conducción, hay liderazgo, hay claridad, hay firmeza, hay determinación, hay rumbo. Vamos a salir fortalecidos de todo este proceso, muy fortalecidos, porque porque no hay razón, porque es una injusticia. Yo creo que sí. Shigi dice, el TEMEC ha muerto, no sé si sea tanto, pero el daño al tratado es enorme. Porque justo el tratado lo que resolvió fue eso, un área comercial sin aranceles, con un desarrollo común, donde Donald Trump sostiene que nos están subsidiando. Pues nada más lejano a la verdad.
Entonces, insisto, si él quiere cerrar su economía y él quiere generar empleo en su país, además, bajo su visión racista, los que pensaban que iba a darles oportunidad de empleo, está a punto de hasta retirarles la ciudadanía. Que empiece por desarticular las bandas de distribución de droga en Estados Unidos. Es lo primero que tiene que hacer. ¿Por qué tiene que venir acá? Si es en su territorio donde se está distribuyendo la droga. ¿Cómo le llega la droga al pueblo de Estados Unidos? Vuelvo a preguntarlo. Y me parece que algunos aquí quieren no reflexionar sobre ese tema. Que no se trata como un problema de salud pública, que no se está atendiendo a pesar de que ves en las calles estos muertos vivientes que hay atrapados por el consumo del fentanilo. Y que no se desmantela a los grupos de distribución de droga. Y que no se fortalece la frontera para evitar la exportación ilegal de armas a México, que fortalece a los grupos que dicen quieren venir a combatir. O sea, es profundamente hipócrita, no es cierto que eso sea. ¿Sí? ¿Quién nos iba a decir que sería Estados Unidos el que acabara con el acuerdo comercial? ¿Quién nos iba a decir que sería desde Estados Unidos que nos obligarían a volver a producir? O sea, Tlalnepantla era una zona industrial poderosísima, Naucalpan era una zona industrial poderosísima, Tultitlán, hasta Ecatepec, Monterrey, Guadalajara, eran centros industriales poderosísimos que han ido desapareciendo por el Tratado de Libre Comercio. Habíamos arreado las banderas, asumido pues, que se era, que no había manera de acabar con esa relación comercial que se había construido desde 1994. Bueno, pues ahora lo destruye el propio gobierno de Estados Unidos. Ahora sí que sereno todo mundo. Nuestros compatriotas allá lo tienen difícil porque han hecho un patrimonio, se lo quieren vender y regresar. Ahorita todo se va a desplomar, los precios de las cosas allá va a ser un revulsivo, se dice, un generador de impactos que todavía no se pueden medir, que sacudirán a las economías, no solo de México y de Estados Unidos, del mundo. Y esa reorientación pues puede ser positiva para nosotros. Se va a llevar su tiempo, sí, pero lo que se necesita es empleo, pues invertir en México. Hay un mercado interno, pues abastecer al mercado interno, a consumir lo que se hace en el país. En realidad, ese proceso ya inició de ir produciendo en México. Se producen muchas cosas en México que acaban con etiquetas de grandes empresas internacionales, pero se está produciendo aquí. Una parte de la droga se produce en Estados Unidos, les llega la materia prima y ahí la producen para tener todavía mayores ganancias. Vamos a lo local, a la tienda de nuestros vecinos, a lo que el país produce, pero hagamos ese boicot. Digo, yo no tomo Coca-Cola, entonces no puedo poner el ejemplo, pero hace mucho dejé de tomarla y tomaba mucha Coca-Cola. Pues claro, unos taquitos con me chingaba 2 Coca-Colas de cristal, de 330 o lo que tengan, mililitros. Mínimo 2 en los taquitos, otra en la comida. Tomas un montón porque es adictiva. Pues dejemos de tomarla. Es que se van a perder los empleos de la Coca-Cola en México. Toda confrontación tiene costos. No, eso no, a ver, no, nosotros no vamos a hacer un Estado de la Unión Americana. O sea, no vamos a hacer eso. No voy a tocar esos temas, Lili Mejía. Entonces, César Reyes, pues a ver, si uno va, dice César Listo Topo Chico, yo también, pero a ver, si uno va ampliando, va a hacer cada vez más cosas, pues tomas la Coca-Cola. Pues sí, vas a producir otros, vas a consumir otros de sus productos. Han prácticamente tomado todo el mercado del refresco. Lo ideal es dejar de tomar refrescos. Esto es todo lo que son bebidas azucaradas que son con alta fructosa. Pero empiécese por la Coca-Cola y sobre todo apoyando el liderazgo de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí están muchos que no en el Super Bowl, ¿qué tal? O sea, la Coca-Cola, punto, una cosa. ¿Qué impacto tiene? Una. ¿Va a cambiar eso? Una. Empieza por un paso. Si no das ni ese paso, pues ¿cuál vas a dar?